La paradoja de los temas forestales más importantes que hemos enfrentado nace de que los grandes problemas que tenemos sobre la mesa no se pueden contestar, porque no tenemos una base común de entendidos acerca de lo que deseamos del bosque. En esta ocasión, antes de empezar a hablar de definiciones de bosque y de los problemas políticos, técnicos, problemas de actualidad, de las cosas interesantes que tiene el bosque, primero tendríamos que establecer ciertas bases sencillas de un entendido sobre el cual podamos llegar a calificaciones de cuáles son las cosas correctas, las cosas eficientes, las cosas que queremos tener. En algún momento ya se tiene que contemplar dejar a un lado la parte de los derechos que puede haber de parte de quienes son los dueños de los terrenos donde están los bosques. Eso se verá más adelante en un capítulo distinto. Por ahora hablaremos de la idea del bosque meta. En primer lugar, hay que recordar que los bosques como comunidades biológicas naturales han existido mucho antes que el hombre y sus modos de funcionamiento siguen patrones de carácter ecológico, evolutivo, etcétera, etcétera, donde no hay ninguna necesidad de participación de la gente, aunque la presencia misma del hombre puede intervenir ya sea como parte misma de los procesos naturales o modificándolos para crear estos que llaman ahora los paisajes culturales, o sea, los ambientes transformados, dirían los ecólogos. La gran mayoría de ambientes forestales no tienen un recurso y no tienen una forma de usarse, están muy lejos, están muy fuera de nuestro control, por más que queramos meter mano en ellos, no existe un instrumento práctico de poder gobernar actividades en espacios tan grandes durante periodos de tiempo que pueden fácilmente rebasar los milenios. Entonces, el bosque en sí no debería de ser un motivo de preocupación para las personas, y sin embargo lo es. ¿Por qué? Pues porque dentro del bosque puede haber elementos ya sea utilitarios como la madera, algún otro producto, o también hay alguna serie de procesos que nos interesan, como por ejemplo la fauna que se caza o los recolecta de algún tipo de flores o de plantas, medicamentos, o que tienen sitios algún valor cultural, histórico, místico, estético, y por eso nos interesa. Y la gente que habla del bosque, o la gente que se dedica a actividades adentro de los terrenos forestales, pareciera no comprender que el espacio que está usando es solamente una insignificante fracción del total de los espacios naturales. Inclusive en nuestro país, que se dice que está seriamente transformado, en realidad no está usando más allá de la cuarta parte del territorio de los Estados Unidos mexicanos, el territorio oficial. La gran mayoría de terrenos siguen siendo terrenos fuera de la mano del hombre, con su debido nivel de naturalidad o nivel de transformación. Como el bosque en sí no tiene una manera de afectar la vida de las personas en gran medida, y no tiene nada que sea valioso, que nosotros necesitemos cuidar o cultivar o extraer, en realidad deberíamos dejarlo en paz y dejar que la naturaleza siga gobernando esos espacios. La parte que nos puede interesar, que es una fracción insignificante, que se conoce como recursos forestales, y que también podemos hablar de los recursos en el sentido de servicios ambientales, de regulación de los factores de carácter natural que interfieren en o que hacen posible la vida de la sociedad. Esas son las cosas utilitarias, y esas cosas están más cerca de donde vive la gente y están más
en atención de los instrumentos como los instrumentos jurídicos o el desarrollo de infraestructura, el desarrollo del conocimiento científico y el desarrollo de la tradición. Recuerden de que mucho de la actividad forestal nació mucho antes que la ciencia y en ese sentido nos hemos regido mucho más por tradición que por elementos de razón o elementos científicos o tecnológicos. Sobre los espacios donde hay un interés humano, porque nos afectan, porque contienen productos o contienen oportunidades de crear valor, de producir cosas que pueden ir al mercado. Entonces sí, ahí en esos lugares deberíamos de tener una especie de bosque meta. Y como cada quien tiene un bagaje distinto y una situación histórica, geográfica concreta, pues es improbable que nos pongamos de acuerdo para los fines de poder llevar adelante estas conferencias forestales que tratan de dar un poquito de claridad sobre una serie de controversias y de dudas que se han dado alrededor de los temas del bosque. En este caso trataremos de plantear, tomando de varios autores, una serie de nociones de para qué es el bosque. Y en esto pues habría que referirse en gran medida a la opinión, no del gremio, pero sí de un segmento muy importante del gremio forestal en los Estados Unidos, que ha sido muy activo en las discusiones de Internet acerca de qué cosa es el bosque, para qué sirve y hasta dónde es digno de ser atendido, hasta dónde puede ser parte de los temas de conversación de la vida diaria. Y la conclusión es muy simple. El bosque, cuando contiene algún elemento como la madera, debería de ser algo que se aporta a la vida social en los términos que las leyes y los sistemas de mercado y la tecnología permiten, ni más ni menos. El bosque no necesita más cuidados, ni más inversiones, ni más preocupación que lo que pueda hacer cualquier otro segmento de la economía, o de la vida social, o de la cultura. Y si eso lo aceptamos de esa forma, si vemos que el bosque, sus productos, sus servicios, sus amenazas, sus cosas que deseamos tener y cosas que no deseamos tener, son parte de una canasta muy grande donde también están metidos el lenguaje, el dinero, la ciencia, las infraestructuras que hemos creado, las tradiciones, la historia de los pueblos. Ahí en esa canasta es donde está el conjunto de elementos que usan las personas para vivir. Y el bosque debería de hacer un aporte mayormente positivo, porque de otra manera pues, lo dejaríamos afuera y dejaríamos que la naturaleza siga controlando esos espacios forestales, pero si lo vamos a usar nosotros en un plano industrial o de cultivo o de recreación o de cultura, necesariamente tenemos que poner en ellos elementos que permiten llegar a un entendido con los demás que pueden estar interesados en usar el mismo lugar. Si vemos al bosque como parte de la canasta de bienes, servicios y perjuicios, amenazas, elementos de variabilidad que hacen la vida diversa, elementos que muchas veces no sabemos, pero que vivimos en ellos. En ese momento tenemos que decidir cualquier asunto forestal al mismo tiempo que tomamos las decisiones de los demás asuntos que nos cierran. Y esto, para no hacerla complicada, suele ser conducida en niveles académicos y en niveles políticos a través de los sistemas económicos y a través de la valoración, ya sea monetaria, financiera, de otra índole, pero finalmente valoración. Y si estamos poniéndole este tipo de etiquetas al bosque, eso no significa que el bosque tenga valor, simplemente el bosque existe con o sin nosotros, y el que tengamos un elemento que tiene
un precio, pues es solamente para los fines concretos de tomar una decisión o de hacer una transacción. Y en ese sentido, el bosque no se mide solo, no se cuida solo, no se toman decisiones solo en función de los parámetros forestales, sino en función de los parámetros generales de la vida social. Y no hay que exagerar de que si bien predomina un carácter económico en todos estos análisis, eso no significa que sea la única manera, simplemente la manera más simple, directa y hasta cierto punto es una manera que está acordada ya para muchas de las sociedades actuales. Y ese es el motivo por el cual el bosque es un elemento más de la vida social y nos lleva derechito a el que ha sido quizás el que más haya aportado a los elementos filosóficos del bosque, que es Martin Fausmann y su idea de que el bosque tiene que ser medido en base a el valor del futuro. Y el valor del futuro no del bosque, sino el valor de las materias primas, productos, servicios, calidad de vida que las personas están suponiendo que son probables que van a tener en un plazo previsible. Y así como se mide todo, así también se ha de medir el bosque, y las cosas que son viables, adelante, las cosas que no son viables no se deben hacer porque nos van a empobrecer o nos van a reducir nuestro espectro de posibilidades de actividad futura. Bien, pues hasta aquí con esta introducción sobre el bosque meta. El bosque meta debe ser el bosque que mejor sirva a la canasta de bienes y servicios de la sociedad. Punto. Eso es todo.